invitado de hoy es Sin Café como excusa. Nos lleva a hablar de la violencia, del miedo, de la traición. En realidad nos lleva a una gran conversación en nuestros muertos. Mariano Llorente, bienvenido a Terón y Cuenta Nueva y gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros por la atención. Arrancamos las entrevistas reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees que distingue al teatro del siglo XXI? ¿Qué hace especial el teatro que se está haciendo hoy? Bueno, supongo que esa pregunta, si la transferimos a cualquier otra fecha, supongo que se podría decir que uno aborda los temas que le preocupan y que están revoloteando en esos tiempos y esos años. De todas maneras, al final hay 8, 10, 15 temas, no sé. Amor, muerte, violencia, miedo, tal. Hay, estamos siempre con los mismos temas, cambian las formas, cambian los códigos, cambian los signos, pero bueno, en cualquier caso, ahora lo que podemos escribir en el teatro del siglo XX, pues son temas que va a aparecer el cambio climático de una manera obsesiva en los últimos años, estoy seguro. Estoy seguro. Va a haber un montón de personajes que se van a morir de calor en los escenarios, que se van a ahogar. Va a haber un montón de obras así, ¿no? Porque eso va a ser, por lo menos para mí es una obsesión, aunque yo nunca he abordado ese tema porque no sabría cómo hacerlo. Bueno, hay violencia permanente, la guerra Israel y Palestina, la agresión inaceptable de Israel, del Estado de Israel a Palestina también es una constante, por otro lado, lleva muchos años. En fin, bueno, uno mira a su alrededor y se deja atravesar por aquello que le duele, ¿no? Lo que hoy nos lleva hasta ti es Nuestros Muertos, una obra que diriges y escribes que está en la sala Cuarta Pared. No sé cómo nace la necesidad de escribir esto. Bueno, esto tiene su punto de partida en los encuentros restaurativos, se llamaron así, que se llamaron de la Vía Nanclares, porque nacieron en la cárcel de Nanclares de Oca, al parecer por iniciativa de los propios presos. Algún preso debió expresar con algunas de estas personas, de los mediadores, de los facilitadores, debió expresar la necesidad de encontrarse con los ojos de alguna de sus víctimas. Y alguien debió recoger esa idea y la convirtió en unos encuentros naturalmente organizados. Esto, para que esto saliera para adelante, tenía que tener el visto bueno de las autoridades y en este caso, Pachi López era el Lendakari en el País Vasco y Zapatero en ese momento en el gobierno central. Esos encuentros me parecieron un momento increíble, un momento impresionante. Es encontrarse la víctima con el victimario. Me pareció eh, que, bueno, me leí todo lo que pude en ese momento sobre el tema y dije, en algún momento tengo que abordar esto. Ese fue el punto de partida, porque luego tira por otro lado. Claro, porque efectivamente lo que primero vemos en escena es a un miembro de la organización ETA que está sentado frente a la madre de su víctima, ¿no? Que efectivamente, como bien decías, era el origen de estos encuentros. Y también me parecía como muy difícil de sostener al final una conversación en una mesa en teatro, que eso es Pues, complicado. tienes toda la razón y era uno de los grandes desafíos más allá del texto, de la puesta en escena, ¿no? De la representación, porque al final se lo vas a contar a los espectadores que se van a sentar. La lectura del texto es otra cosa, es otra vía, pero la puesta en escena era un mundo. Y no encontramos yo no encontré otra manera de hacerlo que ir directamente a lo natural y esencial. Y si las personas se sienten a hablar, se ponen de perfil al espectador. Si no es suficientemente importante, interesante, lo que hablamos y lo decimos, no merece la pena. Ni de perfil, ni de frente, ni de lado, ni de nada. Entonces, bueno, sí te puedo decir, ya un poquito contrastado con lo que hemos hecho, y afortunadamente la gente se queda enganchadísima desde el primer momento. Hay tanta, hay tanto detrás de esas palabras, tanto silencio, tanto dolor, tanto no saber qué decirse por otro lado, y la gente tiene un interés tremendo.
lo que pasa. La gente es Claro, muy... desde luego que no pierdes el hilo de esa conversación, porque digamos que es una conversación que todo el mundo querría escuchar, supongo, y que a la vez podría decir que hasta como público en ciertos momentos te puede dar hasta cierto pudor, pero bien entendido. Pues no lo había pensado, no lo había pensado, lo del pudor del público al ser el observador privilegiado de una conversación ajena y tan privada, tan confidencial. Hombre, en el teatro siempre somos ahí unos observadores privilegiados y tal. Pero es verdad que, que estos temas, tema de bueno, el tema del terrorismo, el tema, es verdad que el espectador está un poquito ahí, sí puede sentir eso que dices. No lo había pensado, no había pensado en ese pudor del espectador. Entonces, por eso se queda el público tan retraído, tan como sin querer intervenir, porque a veces hay alguna sonrisa, alguna risita, porque también dentro de una conversación de hora y media, pues ocurren cosas también extendidas, ¿no? Pero es verdad, yo creo que sí, has definido bien eso. Al Mm. final, como bien decía, se transcurre esa conversación en una hora y media. De lo primero que se dicen es, yo no te voy a perdonar, no necesito que me pidas perdón. Que probablemente también como espectador es lo que ansías en cierta forma, ¿no? Es como la solución rápida que tenemos todos instaurada, es por favor que se perdonen, que esto se resuelva así. Pero no, va más allá, es vamos a hablar, vamos a presentarnos y a lo mejor no soy yo quien tiene que decidir si te tiene que perdonar o no. Pues eso es, eso es. Yo no, tampoco hemos querido convertir esa conversación, ese encuentro, en una reflexión sobre el perdón. No, no, es una cosa más intuitiva, ¿no? Es una cosa más intuitiva. El- lo que importa al final es mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos y ver qué hay detrás de esos ojos. Decir te perdono, no sé si tiene un valor real, no lo sé. Ella finalmente, después de la conversación, dice, da igual que yo te perdono, no, que te perdone la historia y perdónate tú si puedes, ¿no? Pero le dice, pero te deseo una vida feliz de corazón. Creo que eso es más importante todavía. A pesar del daño que le ha hecho, a pesar del daño atroz que le ha hecho, un cuarentón que ya ha cumplido 20 años de cárcel, dice, te deseo una vida feliz de corazón. Y ya que te perdona la historia. Sí. Bueno, ahí estamos. Claro, porque va transcurriendo esa conversación y en realidad, lo decías muy bien antes, ¿no? En una hora y media da pie a todo, a divagaciones, a hablar de cosas muy concretas, a hablar de cosas bastante inexactas, a hacer analogías entre las vidas de unos y otros, a intentar entenderse en el fondo. Intentar entenderse. Yo creo que yo creo que que estos encuentros parten casi sin objetivo. No tirarse al vacío sin red. Parten sin objetivo, ¿no? Y es muy importante el dato de que fue una iniciativa de los propios presos. Es, no sé, no sé con qué objetivo. Desde luego sí que hay un punto esencial. Es el arrepentimiento total de lo que has hecho. Para poder necesitar enfrentarte a la víctima, a los ojos de la víctima, ¿no? Bueno, el familiar de la víctima. Ese punto es esencial. Y es un viaje como sin retorno ya. Ese arrepentimiento es un viaje sin retorno. Cuando una persona que ha cometido estos crímenes, sí, un asesino, un terrorista, decide hacer esto, ya no tiene vuelta atrás. Por eso me parece que estos encuentros, eh, si el espectador, espectador impúdico que está ahí mirando como un invitado casi, pelín molesto, yo creo que la sensación que yo tengo de estos encuentros es que si si los observas, si los valoras, suponen una condena sin paliativos de la violencia. Porque el paso que da el etarra arrepentido no tiene vuelta atrás y desmonta de una manera brutal toda la parafernalia que se montaron en sus cabezas para asesinar. Desde la mítica Euskal Herria, ¿no? Hasta la mítica España nos roba, nos quita, nos mata, nos quita.
Bien, es verdad que también entraron luego otros temas. Efectivamente, las fuerzas de seguridad del Estado y tal, uf, cometieron verdaderas atrocidades, ¿no? No solamente ya las Aizabala o el caso Almería, que siempre se queda ahí como tal, otras muchas, ¿no? Pero en cualquier caso, esa, toda, todo el armamento, el armamento ideológico de estos, que por otro lado era muy, muy frágil, se viene abajo. Y eso es lo que más me interesa de estos. Es que hay algo muy curioso, que es que según avanza la conversación y oyes los motivos que ellos exponen y cómo se vivía la situación, tanto por el victimario como por la víctima, tiene algo de incredulidad, de decir, pero ¿cómo podía estar pasando esto? O sea, ¿cómo el ser humano llegó ahí? O sea, tienes algo que ahora, visto desde los ojos de hoy, casi decir que esto no podía ser, o sea, ¿no? ¿Verdad? Tiene una sensación de sueño en cierta forma. Y a él, desde luego, cuando evoca la anciana, la víctima, la anciana le pregunta y demás, y cuando él evoca esos momentos que estamos hablando de 20 años antes, lo evoca con una intensidad tal que eso es un escénico, es teatral, que vuelve a adquirir, vuelve a ponerse muy violento, ¿no? Muy violento y tal. Pero luego, como tú bien dices, se dice, eso pensaba yo hace no tanto. Así nos sentíamos, dice, ¿no? Eh, ahora lo miro y o sea, siente horror ante lo que era. Ha dado un vuelco su vida. Uf, madre mía, no estamos en la cabeza de gente que ha hecho esto, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente que ha sentido horror sincero por lo que ha hecho. Conforme avanza la función, vamos conociendo a los personajes, vamos sabiendo qué es de su vida más allá de su posición de víctima y victimario, quiénes eran, dónde se criaron, cómo eran sus familias. Y también conocemos que la víctima también fue víctima de la guerra civil, cómo vivió eso. Y entonces de repente yo creo que el gran planteamiento es que llegas a que el ser humano es capaz de todo, ¿no? En un momento dado. Sí, bueno, eso es evidente, el ser humano es capaz de todo. En situaciones límites, tal. Hemos, hemos engendrado violencia desde que violencia con las mujeres, por ejemplo, desde el principio de los tiempos también. Pasa que ahora le hemos otorgado el valor que merecen estos. Sí, sí, hay una violencia tremenda en nuestra especie, ¿no? Tanto es así que nos vamos a cargar el planeta. Violentos está con el planeta, ¿no? Insisto en el cambio climático, ¿no? Bueno, hay una conexión inevitable entre estas dos violencias, la violencia etarra y la violencia fascista. Eso está buscado naturalmente. Eso no ocurre, eso ocurre porque yo creo que hemos trabajado mucho sobre la violencia, hemos trabajado desde la compañía, desde mi Comic Con, con Laila Ripoll, desde la violencia de la guerra civil, los campos de concentración, y hay una especie como de conexión entre todas, ¿no? Entonces, en algún momento sí percibimos la atrocidad que debió suponer haber sido víctima de la represión franquista y haber sido víctima de ETA. Francisco Tomás y Valiente, siempre hablamos de él, el catedrático de universidad que fue asesinado por ETA en los 90, entraron en el despacho de la Universidad Autónoma, creo, de aquí de Madrid, y le tirotearon. Creo que murió allí en el acto, además, en su despacho. Bueno, Francisco Tomás y Valiente tenía un tío asesinado. Eh, ahí dijimos, vamos a convertir a la víctima en víctima de ambas violencias. ¿Y por qué? No lo sé, era intuición, pero de alguna manera lo que más me interesa del espectáculo, que lo he descubierto también después, he descubierto incluso viendo el trabajo de los actores, de María Álvarez y de Carlos Jiménez Alfaro en sus distintos roles, que al final esas dos violencias se encuentran en el espectáculo. Esas dos violencias, cuando emergen, cuando se ponen encima de la mesa, se encuentran y se miran a la cara. La violencia de la represión franquista, esa cuadrilla de falangistas que mató al padre de la anciana, se mira a la cara al talde, al comando etarra, se miran las dos, y me parece que lo que ambas ven no se gustan, no se gustan. Pero yo ahí no entro.
las pongo cara a cara, ¿no? Para que se confronten, para que se pregunten, para que se interpelen. Y eso me interesa mucho porque es un, digamos, esto es un, como te diría, es un varapalo tremendo para el etarra, que cree que su causa fue potente y justa, aunque ahora ya no la justifica, pero cuando le ponen delante la violencia de la cuadrilla de falangistas, de alguna manera se ve retratado, ¿no? Me dice, joder, yo soy como ellos. Entonces, eso es muy interesante. Nos lleva a esa idea de asumir que la violencia es inherente al ser humano, que como seres humanos no lo queremos asumir. Sí, eso, pues si no lo queremos asumir, pues estamos apañados, porque no lo queremos asumir, vamos bien. Primero tenemos que asumirlo y luego, sí, yo no me meto en el terreno ya existencial acerca de la condición humana, tal, porque ahí me pierdo, ahí me pierdo. El texto es inevitablemente muy político, además a veces descaradamente político, ¿no? Muy seco, muy tal. Y no, ahí no hay dudas, ¿no? Somos de todas maneras, aquí hablamos de una violencia política, ¿no? Una violencia ejercida por un Estado, como la violencia de Franco, por un Estado, o sea, una violencia absolutamente, vamos, diseñada, ¿no? Estructural. Para, para cargarse al adversario, ¿no? O sea, vamos, la guerra no quería acabar, el bando nacional, vamos, los dirigentes no querían solamente ganar la guerra, querían querían acabar con el adversario político. Y asesinaron a tantos, y desaparecieron a tantos, que francamente esa idea me parece incontrovertible, vamos, no tiene, me parece incontestable, ¿no? La violencia de ETA es una violencia fanática de un grupo, un nacionalismo fanatizado y una pulsión de la sangre, una violencia extrema y atroz. Entonces, luego, los seres humanos somos violentos, por definición, tal, sí, en general, tal, pero aquí la violencia es política. Tiene algo, decías, el texto es muy seco porque realmente no da concesiones. Es lo que es. Es lo que es lo que es, sí, es lo que es, ¿no? Eh, hemos tratado estos temas anteriormente desde otro ángulo formal, desde otra perspectiva. El tema de ETA también, que mi Comic Con nunca lo había llevado a escena también porque te tienes, porque, bueno, tenemos un texto escrito hace 20 años sobre la violencia de ETA y tal, pero ETA mataba todavía. Y como que no, como que, bueno, lo hemos escrito, pero mejor no lo vamos a llevar a escena, ¿no? Había miedo, había miedo. No, ahora estamos empezando, digo, estamos hablando como sociedad, ¿no? Ahora estamos empezando a hablar en estos años, quiero decir, después en esta década, ¿no? Siempre, ya lo he dicho un montón de veces en estos días de entrevistas, hay una literatura netamente vasca, tanto en euskera como en castellano, netamente vasca, que está abordando el tema por fin, ¿no? Pero de gente que lo padeció, que lo vivió, que lo conoce de primera mano, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Pues eso. Ramón Saizar Vitoria, que es el más mayor y es un poco el padre de todos, es el que empezó a hablar de esto hace mucho tiempo. Y luego está Arkaitz Cano, Edurne Portela, Iván Zaldúa, Joaquín Muñoz y muchos más, muchos. No los conozco a todos, pero están abordando el tema y tal. También es razonable que desde Madrid no hace falta ser de Amorebieta para hablar del tema vasco. Nos ha afectado a todos, ¿no? Entonces, ahora es cuando se puede hacer ello, claro, porque ya no tenemos miedo a la agresión. Podemos tener miedo a que se levanten polémicas y polvoreras, pero bueno, eso va con el teatro. Efectivamente, eso es también el trabajo del teatro. Claro, No quería dejar de lado la presencia de esos dos actores que son casi a rato su conciencia, otro rato su alter ego, a veces su memoria, que además de concederle toda esa teatralidad a la conversación, también reviven de una forma casi expresa lo que ellos no pueden, ¿no? eso es. No, porque no lo puedo decir mejor. Son su conciencia, son su alter ego, son.
son sus recuerdos y expresan lo que ellos no saben expresarse. Cuando dos personas hablan, sobre todo con ese vínculo tan terrible como es el asesinato de un hijo, que es lo que les vincula eso. Hay muchas cosas que no se saben decir, no se saben decir. Pero yo lo escribí en forma de narración, que no es adecuada para el teatro, claro. Bueno, o sí, me parece a mí que sí, ¿no? Yo he escrito un texto muy largo, he escrito un texto muy largo que no se puede llevar a escena, porque he escrito tanta vivencia como diálogo. Y eso era muy difícil de llevar a escena. Yo mismo he hecho una dramaturgia del texto, pero una dramaturgia, además, he recolocado muchas cosas y muchas piezas para que esas narraciones, esa conciencia, esa vida pasada, esos recuerdos, pudieran entrar en el relato. Y entran con esos dos actores jóvenes a mí me parece fascinante. Cuando irrumpen, luego ya te vas acostumbrando a ellos, ¿no? Pero cuando irrumpen me parece fascinante porque le da una dimensión nueva al espectáculo, rompe esa sequedad de la puesta en escena de las dos personas ando casi de perfil y le da una dimensión, una poética, una profundidad que me gusta mucho porque además dicen y nos revelan cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso no me importa decirlo, eso me gusta mucho del espectáculo. De hecho, al Ujú. principio de la función, que se oye como su eco, realmente no los ves. Empiezas a dudar, ¿hay aquí alguien? ¿Es una grabación? O sea, tardas como Ajá. en darte cuenta de que ellos son ellos, ¿no? O sea, hay algo ahí que también funciona muy bien, de entrar poco a poco, de ir sugiriendo que, Ujú. que bueno, que su conciencia va a entrar en escena, nunca mejor dicho. Eso es, sí, sí. De hecho, estos elementos aparecen como voces entre cajas, picadas, pero son voces entre cajas que pueden desconcertar eso ¿por qué? ¿Por qué esas voces, ¿no? Y hay un momento que es, creo que es Paseo de la Ermita del Santo, 176, teniente del general del ejército Manuel Altaloya Bari Andarán, que el teniente general que asesinaron, además de la víctima, porque iban a por el teniente general. Y eso está en la conciencia del preso y por eso aparece esa voz como entre cajas, como en off, ¿no? Esas voces se van convirtiendo en actor, en presencia corpórea, física, en escena, ¿no? Pero va así, está muy bien, va muy poco a poco sugerido hasta que entra de lleno la función y llegan a tomar la tarima, y llegan a tomar la mesa, y llegan a tener tanta presencia como los propios personajes. Sí, claro, al final se convierten en casi a ratos en los verdaderos protagonistas, ¿no? En quienes emanan desde dentro. Eso es porque, como por ejemplo el preso recuerda sus años duros, porque realmente luego se va a la cárcel, ¿no? Luego le meten en la cárcel. Entonces, cuando él recuerda cuando él tenía 19, 20 años, que es cuando comete los atentados, porque enseguida, digamos que enseguida cae, pues el actor, que es joven, se convierte en el verdadero protagonista de la cuestión, porque estamos refiriéndonos a él siempre en ese momento de los 20 años. Y en el caso de la actriz, de Clara Cabrera y Javi Díaz, y en el caso de la actriz, digamos que es un poquito más complejo porque juega como dos roles. Es al mismo tiempo la madre con 8 años, cuando recuerda cómo mataron al padre, cómo se le llevaron, y es al mismo tiempo también la nieta del personaje, que recuerda cómo mataron cómo ETA mata a su padre. Es que hay mucho. No sé si quien nos oiga me está siguiendo, porque es un verdadero galimatías, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, son imprescindibles. en la- Desde luego que sí. ¿Qué has aprendido en todo este camino? Cuando ahora miras hacia atrás desde que hiciste esa primera escritura, que como tú mismo has dicho, tuviste que volver a dramatizar, a luego la puesta en escena, que supongo que también habrá cambiado el sentido, el significado de las palabras. Cuando miras hacia atrás, Ah, qué has aprendido en el camino? mm. Vamos a ver. Este espectáculo, Nuestros Muertos, yo lo enmarco dentro de un camino muy largo ya, porque es el 30 espectáculo, creo así, de la compañía de mi Comic Con. Eh, el 70% de los espectáculos de la compañía los ha dirigido Laila y
muchos de ellos escritos por ella y luego coescritos por los dos. Está dentro del mismo cauce, está dentro del mismo río, ¿no? De caudal. Y en este caso nos tocaba hacer este espectáculo y yo quise hacer un espectáculo ahí tal, con esta sencillez de puesta en escena y, y siempre decimos, Leila y yo, cuando hacemos algo que nos sale del corazón, lo solemos hacer bien. No es que hagamos otras cosas que no nos salen del corazón, pero hay unas más y otras menos, ¿no? A veces haces cosas más movido por el momento, por las circunstancias, por la oportunidad. Venga, vamos allá, tal. Y esto nadie nos lo ha pedido, nadie nos... Tal. De hecho, ni siquiera la Comunidad de Madrid nos subvencionó el espectáculo. Se lo pedimos a la subvención, pero no nos la dio. O sea que encima tenía como bastantes argumentos para haberse quedado del cajón. Y no, y lo hemos hecho porque queríamos hacerlo, porque nos sale del corazón. Y he aprendido eso, que cuando trabajamos así casi por necesidad de contar, es cuando nos salen las cosas mejor todavía, mejor todavía. Mm. Mariano Llorente, autor y director de Nuestros Muertos, que está en la sala Cuarta Pared, muchísimas gracias por habernos acercado a la función. Muchas gracias a ti.